Hola amigos de Factor Maya, aquí con la parte número 13 del libro El Valle Sagrado de Tepoztlán de Daniel Russo. Noé debió editar en el arca una gaceta, el eco de las aguas. Debió decirnos que se salvaba en una caverna de piedra de 300 codos de largo por 50 de ancho y de 30 de altura, con la puerta a un codo del techo. Debió darnos la relación detallada de todas las semillas, producidas en siglos de inteligente cultura, que llevaba consigo. Debió hacernos una lista de los animales domésticos que lo acompañaban y explicarnos cómo habían sido hipnotizados por el hombre para crear en ellos, en siglos de entrenamiento inteligente, las costumbres permanentes que los hacen útiles. Debió imprimir en esa hoja semanal todos los detalles de su aventura para que nuestros periodistas aceptaran la realidad del diluvio y publicaran la noticia de última hora de hace 85 siglos. Cuando empezó el diluvio no había primitivos sobre nuestro planeta. Capítulo 6. Los dos colosos, Hércules y el Teposteco. La comparación de sus dos estatuas son esculturas de distintas regiones del planeta. Nos permiten situarlas en el pasado, más allá del diluvio. Los nombres del Cerro del Hombre y el Gigante se aplican hoy a la estatua del Teposteco, personaje legendario cuya escultura hemos sacado del olvido. En cuanto al cerro que está detrás de ella y a la izquierda, ha sido antiguamente el Cerro del Viento o de los Vientos. Posteriormente, por una cabeza de león que lo decora, lo han llamado Cerro del Ocelote. Es muy probable que desde la llegada de los españoles perdieran su nombre la estatua del Teposteco y el Cerro del Viento. El cerro mayor a la derecha del observador de la estatua es el Cerro de la Luz. Esto nos ayudará a comprender el mito del Teposteco, hijo descendiente de Tifón en la mitología europea, o de Quetzalcóatl en la mitología mexicana. Ambos son dioses del viento, y ambos inmortalizan como Luzbel en la luz reflejada del lucero de la mañana. Su estatua cambia 4 veces de expresión en las diferentes horas del día, y su gran parte del año está cubierta de vegetación. Una buena fotografía depende del punto de mira y de la perfecta iluminación solar. En los meses secos del año, todo esto ha contribuido a conservar durante los últimos 5 siglos su secreto, estudiado por nosotros en cientos de fotografías desde 1970 hasta hoy. Nos ha llevado a establecer conclusiones que pueden parecer arbitrarias, pero que reposan en documentos gráficos irrefutables o en datos mitológicos. Desde las alturas del Chalchi vemos asentarse la estatua en una base tallada en la piedra natural, que es indiscutiblemente un trabajo humano, hecho para presentar y realzar la gran obra escultórica. La enorme masa de piedra, de más de 60 metros de altura, emerge así tal como fue tallada, por todos lados antes del diluvio. Podemos limitarnos a ver en ella un personaje de tiempos fabulosos, ostentando su manto lleno de símbolos y su cabeza cuajada de ojos. En ese caso, tendremos que terminar la exposición de la estatua que hemos redescubierto, presentando las fotografías de sus 4 expresiones fisonómicas y de las 4 miradas que se animan. Ese estudio constituyó hace 6 años nuestro primer encuentro con la imponente roca, convertida en realidad viviente por el arte mágico de un escultor, desaparecido en el remoto pasado. Después empezó en nosotros un proceso más allá del tiempo y del espacio. Comenzamos a vivir con el personaje en un continuo intercambio de intuiciones más verdaderas que la misma historia. Primero fue su nombre. ¿Quién era ese rey del mundo? ¿Para quién había hecho el artista y el pueblo que lo había producido esa estatua imperecedera? ¿Quién había merecido una escultura que ningún rey de la tierra y ningún representante del cielo ha merecido en 8500 años de nuestra humanidad, desde el diluvio hasta hoy? Había que preguntar a su leyenda, mejor dicho,
a los fragmentos insignificantes de su leyenda, llegados hasta nosotros de boca en boca, tergiversados y adicionados por el miedo a los conquistadores de su tierra. Se trataba de un legítimo temor. Con cargas de pólvora podía ser destruida la cabeza de la estatua. Había que preguntar quién fue ese rey, de quién fue ese monumento que no tiene parangón en ningún lugar del planeta. Ningún faraón perpetuó su memoria en una estatua semejante. El artista que esculpió su efigie nos dio la respuesta. Muy cerca esculpió el cofre del tesoro de ese rey, inmortalizando al hombre de su guardia, que lo llevaba uniformado con una escafandra que le permitía seguramente viajar por los aires, a grandes alturas dentro de la atmósfera de la Tierra. La leyenda del teposteco vivía hasta hoy. Nos habla también del cofre de su tesoro. Era pues Teposteco, el rey de los atlantes anteriores al diluvio, o el representante de una dinastía de reyes, y era su estatua la que habíamos redescubierto. La leyenda de los últimos siglos lo convierte en un pequeño personaje de los pueblos comarcanos, pero su efigie lo sitúa en su tiempo. Es una estatua de la protohistoria, tallada en la roca natural por los escultores atlantes que dejaron iguales trabajos en Perú, en Brasil, en Francia, en Inglaterra, en Egipto, en Rumanía. Esta comparación de las estatuas de Hércules y Teposteco con esculturas de distinta región del planeta nos permite situarlas en el pasado más allá del diluvio. Son anteriores a la historia. La leyenda dice que Teposteco es el hijo de Dios del viento. Efectivamente, parece increíble, pero en Tepoztlán los movimientos del aire son excepcionales e imprevistos. Toda la leyenda del personaje nos lo representa muchas veces protegido y ayudado por el viento, que ciega con arena a la multitud mientras Teposteco realiza invisibles sus designios. Estamos convencidos, y lo hemos dicho muchas veces, que la mitología fue una expresión de todos los conocimientos espirituales, mágicos y físicos de una humanidad desaparecida y que ha llegado incompleta y desfigurada hasta nosotros. Teposteco no es un rey atlante al que se elevó un monumento que halagaba su vanidad. Es un personaje mitológico que encarna los grandes hechos históricos a los que una dinastía de reyes dedicó todos los esfuerzos de un pueblo. No fue un hombre el que decoró el valle sagrado de Tepoztlán, tallando las montañas y cubriendo de esculturas los cerros que rodean la ciudad. Fue un pueblo consciente de la grandiosidad de su destino, decidido a salvar en las entrañas de la tierra la semilla humana para hacer posible nuestra quinta humanidad, el que levantó siglos antes ese templo al Dios viviente para salvar en él su descendencia. Los escultores atlantes en tiempos anteriores al cataclismo dieron una vida imperecedera al enorme bloque de granito. No solamente se requería una concepción artística, debía ser realizada con las líneas más puras para que los grandes volúmenes no perdieran nunca su forma y resistencia a los elementos. Cubriendo el cuerpo del héroe con un manto, hicieron posible las diferentes actitudes que tienen que acompañar las diferentes expresiones de la cabeza, que aparecen unas veces descubiertas, otras coronadas, y al fin de la tarde envuelta en el capuchón del grueso manto que apenas deja ver el rostro iluminado. Cubriéndolo de símbolos hicieron imposible a los eruditos salvarse de la obligación de explicarlos, atribuyendo la escultura a un capricho de la naturaleza. Continuaremos en parte 14, Factor Maya.